Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, miércoles 20 de septiembre, estamos iniciando el programa Volviendo a la Senda Antigua. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar del legalismo, el misticismo y el ascetismo. Yo quiero empezar con 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano, los hijos de Dios, ¿de qué cosas se están dejando dominar? Pues en esta actualidad está la distracción, están los falsos enemigos, el entretenimiento en distracción. Satanás está distrayendo tal vez a tu familia con las deudas, el trabajo, problemas familiares, los falsos enemigos. Tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo, ¿sabes qué? El Señor dijo que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, potestades de las tinieblas. ¿Y de dónde sacaste que si te hizo daño o te habló mal un hermano, yo profetizo que te va a matar o te va a atropellar un carro? Pues el Señor nos enseñó: bendice al que te maldice y ama al que te odia. Así que, hermanos, este tema el día de hoy está muy interesante: legalismo, misticismo y ascetismo. Bienvenidos al programa Volviendo a la Senda Antigua. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Buenas tardes a todos los hermanos que se están conectando en esta preciosa hora. Hoy, miércoles 20 de septiembre, pero sin antes condolernos con los hermanos de México, de este país, que en el día de ayer, 19 de septiembre, sufrió pues un terremoto de 7.1. Lamentablemente estamos viendo estas señales y es triste ver que esto esté aconteciendo. En 1985 también Estados Unidos fue azotado con un terremoto similar donde murieron 2.000 personas, y ahora una vez más rogamos a Dios que tenga misericordia de México. Y también rogamos al Señor por Puerto Rico. En estos momentos está siendo también azotado por el huracán María. Según los especialistas, estos vientos están alcanzando la velocidad de 185 kilómetros por hora. Todas estas señales, todos estos acontecimientos tienen que tener un precedente, y eso está en la palabra. Pero bueno, rogamos al Señor que cuide. Desde aquí de Perú nos condolemos con estas naciones. Yo soy el pastor, su amigo Agner Añasco, de la Iglesia Restauración, y vamos a empezar con nuestro tema. Siendo las 4:05 de la tarde, vamos a iniciar. Bien, los que tienen Biblia pueden, por favor, abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 23. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, una corriente doctrinal que está metida en las iglesias de hoy. Y quizás usted pueda identificar y de esa manera podamos ayudarle en algo, porque somos un solo cuerpo. Y como cuerpo o parte de la iglesia tenemos que cuidarnos los unos a los otros de las herejías del diablo, del espiritismo que ahora se está metiendo a la iglesia, de la forma en cómo Satanás quiere destruir la iglesia. El objetivo del diablo no son los inconversos que no quieren aceptar a Jesús, no son los brujos que no quieren arrepentirse. Es la iglesia que trata de mejorar y que trata de avanzar en este camino que es difícil. Pero ahí estamos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, esta enseñanza sobre legalismo, misticismo y ascetismo le va a ayudar mucho. Vamos a la Biblia. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, empieza la palabra de Dios, y rogamos al Espíritu Santo que nos ayude en esta enseñanza, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo, primero tengo que resaltar de que la iglesia de Colosas no la fundó el apóstol Pablo como conocimiento, sino Epafras, un hombre de Dios. Pero Pablo tenía toda esa zona
a su cargo. Y qué bueno que este pastor nos da el ejemplo, Epafras, cuando ve que en Colosas, en las iglesias de Colosas, estaba entrando estas corrientes. Mira, no se quedó callado. El pastor no se quedó callado diciendo yo lo puedo solucionar. Buscó al apóstol Pablo, un hombre con conocimiento. Quizás de repente Epafras no tenía el conocimiento suficiente para enfrentar a este tipo de personas y este tipo de enseñanzas que aparentemente parecían reales, pero que de una manera perdían la esencia del evangelio. Por eso que dice la Biblia que tuvo que buscar Epafras a Pablo, y según la historia Pablo estaba encarcelado, y desde ahí Pablo escribe esta carta para los hermanos de Colosas, y lo voy a leer. Mira, empieza el texto diciendo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo, estoy seguro que tomó las mismas palabras del Señor Jesús cuando estuvo en el Monte de los Olivos. Cuando los discípulos le preguntaron: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y cuáles son las señales de tu venida. Y saben, hermano, cuál fue una de las señales más interesantes que el Señor Jesucristo les dio. No fueron los terremotos, las catástrofes que hoy estamos viendo, que de una u otra manera nos están advirtiendo y avisando de que algo va a acontecer y de que debemos nosotros estar alertas. Pero una de las plagas, de las señales más mortíferas, más dañinas, es el engaño. Y Jesús empezó diciendo en Mateo 24:4: miren que nadie os engañe. Pablo empieza diciendo: mirad, estad atentos. Ahí viene una expresión interesante: está vigilantes, o sea, está con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando hoy en día con nuestros pastores? No estamos atentos, no estamos observando a quién le damos el púlpito. Invitamos a predicadores que no conocemos, hermano, y que solo porque lo vemos por la televisión creemos que realmente son hombres de Dios. Yo no estoy juzgando a nadie de esta manera, pero tenemos que tener un conocimiento recíproco de ellos. Pablo empieza diciendo: miren, estén atentos, estén alerta, que nadie los engañe por medio de filosofías, por medio de sabiduría humana y de huecas sutilezas, según la costumbre o la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, los rudimentos, el conocimiento del mundo. Miren, en el tiempo del apóstol Pablo había un grupo de muchos hombres muy sabios en Grecia, que se formó una coalición llamada los gnósticos. Los gnósticos en los tiempos del apóstol Pablo abundaban. Eran hombres con un conocimiento traído de la luna, traído de los sueños, traído del espiritismo. Habían hecho una mezcla, hermano, los gnósticos, y habían creado herejías y se habían convertido al evangelio o se habían metido, infiltrado, y no habían tenido una conversión clara como el apóstol Pablo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura. En cambio, los gnósticos todo lo tenían como algo de qué valerse. Y eso está pasando en los días de hoy. Eso está pasando. Cuando usted mezcla la psicología, la parapsicología, cuando usted mezcla el ocultismo con el evangelio, hermano, usted va a generar unas tremendas herejías como lo hicieron este tipo de gente. Por eso estas herejías eran una mezcla. Estas herejías eran una mezcla de ocultismo pagano, de legalismo judío y de espiritismo. Lo habían introducido a la iglesia. Miren lo que dice la Biblia, diciendo el apóstol Pablo en su introducción: porque el que habita corporalmente, estoy en el verso 9 de Colosenses 2:9, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué decían los gnósticos acerca de Jesús? ¿Qué le decían a ellos? Que Jesús era un semidios, que Jesús no era lo que Pablo, lo que los apóstoles decían que era. En una de las oportunidades ellos enseñaban que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino un semidivino, un ser divino. Como por ejemplo la religión de los testigos de Jehová. En estos días llegaron por acá unos y me dijeron que Jesucristo era el arcángel Miguel y que no era Dios.
O sea, ese tipo de conocimiento se había metido a la iglesia. En estos días también oía una noticia en la internet que está circulando, donde el Señor Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vida verdadera, y este hombre, torciendo la escritura, dijo que Jesús era una mujer, en un cuerpo de hombre, o sea, un homosexual. Un conocimiento basado en lo que él cree. Entonces, estas costumbres, estas cosas comenzaron a atacar la iglesia, a atacar la fe de los creyentes, y los creyentes comenzaron hoy en día. Por eso Pablo tuvo que decirles, y vosotros estáis completos en Cristo, siendo Él la cabeza y todo principado. En el momento, hermano, en que usted acepta a Jesús, usted se arrepiente, usted cree en el Evangelio, automáticamente usted pasa a ser hijo de Dios, trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Usted pasa a ser lavado con la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesús empieza a tener acción en su vida y automáticamente usted llega a estar completo en Cristo. Usted ya no necesita que venga el predicador y le ponga la mano para transmitir el Espíritu Santo. Usted no necesita dejarlo caer de espaldas o que le entre una corriente para que usted pueda reírse y darse de remolineadas en el suelo y entonces decir usted ya tiene a Dios. Porque en el momento en que la Biblia enseña claramente, cuando dice en Romanos 10, 17, que si confesaras con tu boca, esta confesión es una confesión intrapersonal del corazón hacia Dios, diciéndole al Señor, soy pecador, Señor, yo he pecado contra ti y te necesito. En el momento que el ser humano reconoce que ha pecado contra Dios y que el único medio que lo puede llevar a Dios no es María, no es Pedro, no es Juan, no es ningún santo, no es ninguna filosofía, no es ninguna religión, sino que es Jesús, como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual usted y yo podamos ser salvos. 2 Timoteo 2:5 dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cuando usted reconoce a Jesús, que es el medio, el camino, la verdad y la vida, tal como lo dice San Juan 14:6, usted lo reconoce y lo acepta como su Señor y Salvador. Usted se completó en el Señor, usted está completo, usted ya no necesita más. Usted no necesita hacer rituales para ser salvo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9, dijo que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Imagínense Pablo siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba presente cuando mataban a los creyentes. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban, un hombre que odiaba el Evangelio. Fue salvo por pura gracia. O sea, Pablo no tuvo que hacer nada. Más bien Pablo estaba haciendo méritos, o Saulo, méritos para merecer la condenación. Pero por pura gracia fue salvo. Te lee la historia cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre sale a relucir la religión. Jesús le dijo, nada, tú ya eres salvo. Ahora vas a hacer ciertas cosas por el Evangelio para llevarlo a otros lugares. Entonces los gnósticos estaban contradiciendo las enseñanzas bíblicas. Y eso es un gran problema. Los gnósticos enseñaban a la gente que para conocer a Dios, mire, esto es interesante, para conocer a Dios usted tenía que tener una experiencia sobrenatural. Si usted no tenía una experiencia sobrenatural, entonces usted no tenía conocimiento de Dios. Usted tenía que tener una experiencia sobrenatural. Y había gente de que nunca había sentido cosas, cosquilleos, y entonces le decían, usted necesita una experiencia sobrenatural. Al punto que esas experiencias sobrenaturales se convertían en espiritismo, ya no en cosas espirituales. Y eso nos trae a luz lo que hoy está pasando en las iglesias de hoy. En el Perú, en Europa, en América, está plagado de esta corriente llamada legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es un sistema de normas humanas mezcladas con la ley. Por ejemplo, en el 11, el apóstol Pablo dice, en él, en Jesús, en Colosenses 2:11, fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano de hombre, sino con la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. ¿Qué estaba enseñando en la iglesia los gnósticos con esta doctrina del legalismo? Es que usted tenía que hacer ciertas prácticas para merecer el favor de Dios. Usted tenía que hacer ciertas prácticas para merecer un milagro de Dios, para merecer la prosperidad de Dios, para merecer algo de Dios, meramente religión. Este sistema de normas humanas que se llama legalismo, que son implantadas en las denominaciones, donde la gente se le pone cargas pesadas, donde son los ricos los que obtienen las bendiciones de Dios y los pobres no pueden, porque no pueden hacer un pacto, porque no pueden hacer una promesa, porque no pueden aportar económicamente ante la denominación o la organización. Entonces ellos quedan excluidos de las bendiciones de Dios. Una de las cosas que quiero resaltar en el legalismo, para que usted vaya identificando, si en su iglesia pasa esto, hermano, usted tiene que escudriñar la Biblia y usted tiene que tomar una decisión. Uno de lo que el legalista o la iglesia legalista comienza a hacer es, por ejemplo, tengo unos ejemplos, los legalistas mezclan las normas humanas con la ley. Tenemos un ejemplo claro. Cada vez que llega enero, se levanta el pastor y dice, este es el mes de las primicias. Y entonces comienza a buscar textos del Antiguo Testamento para, de una manera sutil, como dice acá, huecas sutilezas, o sea, con astucia, decirle al pueblo, este mes de enero es el mes de las primicias, traiga usted su primer sueldo para que le vaya muy bien los 11 meses que queda del año. Y si usted no los trae, usted no va a ser bendecido, usted no va a ser prosperado. Usted quiere prosperar este año, pues dé su primicia en enero. La Biblia no habla nada de eso, hermano. La Biblia más bien dice, si queremos contrarrestar esta norma legalista, la Biblia dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos, entonces el Señor te exaltará, te pondrá por cabeza y no por cola, y te bendecirá, y te vendrán sobre ti todas estas bendiciones que se encuentran del versículo 1 de Deuteronomio 28 al 14, todas las bendiciones, será cabeza, prosperarás, tu canasta familiar crecerá. No dice que Dios te va a dar la bendición a cambio de algo. Dios no está cambiando bendiciones a cambio de algo. Pero el legalismo te enseña que si tú das primicias en el mes de enero, todos los años del mes de enero, entonces vas a prosperar todos los 11 meses que quedan. Eso es falso. Escúcheme bien, amado hermano. Si usted está en una iglesia que le pide cada año primicias, eso es falso. Eso no es de Dios, no es correcto. No enseñaron los apóstoles aquello, hacerlo. Por eso les digo que el legalismo encierra todas estas cosas. Otra de las cosas que encierra el legalismo es las dos obras. Esto es interesante. Conversando con unos líderes me dijeron, ¿usted sabe que el Señor Jesucristo hizo dos obras? Yo me quedé sorprendido y dije, ¿qué dos obras? Explíqueme. La primera obra es la obra redentora, esa sí la conozco. Somos redimidos a través de su sangre, a través de su muerte, perdonados, limpios, santificados. Eso es correcto. Me dijo, por la otra obra es que Él dijo, destruiré este templo y lo reedificaré. Y ellos, los legalistas, creen que se está mencionando al local donde se reúne la iglesia. Recuerde que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, soy yo y todos los que perseveran en la fe de Jesucristo. Pero el legalismo enseña de que hay que construirnos un edificio grande porque es parte de la obra de Dios. Y el más te dice, apoye para la obra. Se escucha por las calles personas que salen a hacer sus ventas de diferentes denominaciones. ¿Y cuál es la expresión que se les ha enseñado? Hermano, apóyenos para la obra de Dios. La obra de Dios es usted y soy yo. No están apoyando a la obra de Dios, están apoyando a una obra de construcción material, la cual Dios no está mandando. Que se hagan templos, que se hagan templos, que se hagan locales, que se hagan locales. Pero no podemos usar el trabajo de los creyentes para obligarlos a que hagan o construyan edificios para el beneficio de unas cuantas personas. ¿Y qué pasa cuando esta persona no puede hacer ese trabajo? Le ponen disciplina,
lo condenan, le dicen que es un rebelde, que no es un sujeto al pastor, que es un tipo que no se puede contar, no se le puede dar un cargo porque no quiso ir a vender papas rellenas. Eso es malo, hermano, eso no es correcto. Eso es legalismo que hay en la iglesia, un sistema de normas humanas que la Biblia nada tiene que ver dentro de ello. Y así hay muchas cosas que tiene el legalismo, como por ejemplo la santidad enfrascada en la apariencia, como por ejemplo el lugar santísimo y el lugar santo. El apóstol Pablo fue claro en el verso 20 diciendo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al conocimiento del mundo o los rudimentos del mundo, ¿por qué? Porque hay una pregunta en el verso 20 de Colosenses 2, ¿por qué, como que si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos? O sea, el Señor no quiere que te metas a preceptos humanos, preceptos del mundo, como por ejemplo los gnósticos y esta corriente que habían metido esta doctrina, corriente legalista, les habían dicho: no toques, no gustes, no manejes. Puso el ejemplo del apóstol. ¿Qué significa esto? Hermano, hoy en día todo se quiere cristianizar. Moto cristiana, canal cristiano, música cristiana. ¿Qué más tenemos por ahí? Restaurante cristiano, porque el cristiano ya no puede ir a comer a un restaurante que no sea cristiano porque se contamina. El cristiano no puede ir a un parque porque en el parque se sientan gente que no es cristiana. Hemos llegado al punto de meter la doctrina monástica, donde nos separamos del mundo para no contaminarnos del mundo. Cuando Jesús dijo lo contrario: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen que estar donde está la oscuridad para alumbrar. Pero ahora se nos enseña de que tenemos que inhibirnos del mundo. Una cosa es practicar la cosa del mundo y otra cosa es alumbrar para que el mundo vea al Señor a través de usted. La gente ya no quiere estar relacionándose con la sociedad. Eso es malo, hermano. El legalismo enseña eso: no toques, no manejes, no hagas esto, ya no celebres tu cumpleaños, ya no celebres Navidad porque es del diablo, ya no vayas al matrimonio de tu hermana porque es inconversa, ya no le aceptes al amigo un café porque no cree en Dios. Estamos en esa condición. El apóstol Pablo dijo claramente: si un hermano que es adúltero te invita a comer, con ese no comas. Pero un cristiano que conoce la verdad, no dice la gente del mundo. Pero nosotros hemos llevado al legalismo a inhibirnos de la gente. Y eso es un gran pecado, es un gran error, es una corriente que se ha metido en la iglesia al punto, hermano, de que los hermanos ahora se están volviendo muy monásticos. O sea, ¿qué significa eso? Escépticos, medrosos. Entre ellos se reúnen. No son ya luz del mundo. Más bien el mundo se está convirtiendo en luz para la iglesia. Eso es terrible. El legalismo ha llegado al punto de que si reúnes 3 creyentes de diferentes denominaciones, vas a ver cómo se genera un pleito tremendo, porque cada uno comienza a defender su organización. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Usted sabía eso? Eran tan carnales que cada uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cloa, yo soy de acá, yo soy de allá. Los más espirituales decían: yo soy de Cristo. Hay iglesias que viven así, denominaciones que viven en esa condición. Cuando somos uno solo en el Señor. En Efesios dice claramente: un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios. Somos uno en Cristo. La unidad tiene que estar basada en el registro de la Biblia, en la dirección que la Biblia enseña. Pero cuando hay legalismo en la congregación, en la vida del pastor, es el pastor quien enseña que se aleje la gente de las demás iglesias que son sus hermanos. Encontramos que Epafras, a pesar que Pablo no había fundado esa iglesia, Pablo ni siquiera los conocía. Si usted lee el capítulo 1, va a encontrar donde dice Pablo: yo sé que nadie o ninguno de ustedes ha visto mi rostro. O sea, no lo conocían a Pablo, pero sí sabían que la doctrina de Pablo era la doctrina que Jesús había traído. Y sin embargo le pidieron consejo a Pablo, aceptaron la carta del apóstol Pablo sin que Pablo los haya fundado, les haya predicado. Hay muchos que de repente no están aceptando lo que estoy predicando, porque dicen: no, él no pertenece a mi religión, él no pertenece a mi denominación, él no pertenece a mi iglesia.
Imagínense si Epafras hubiera rechazado la carta de Pablo tan solo porque Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Es un ejemplo enorme, hermano. Hay gente que no quiere aceptar enseñanzas de sana doctrina de otras iglesias porque tienen miedo. Pero basado a toda esa corriente, el gnosticismo, esta gente que se creía que ellos tenían la verdad, metieron otra corriente. Es el misticismo. ¿Y qué es el misticismo? Esto es algo interesante que quiero que usted lo escuche. El misticismo encierra todas las cosas ocultas. Tiene que ver mucho con el ocultismo, tiene que ver mucho con lo sobrenatural, entre comillas, tiene que ver mucho con experiencias religiosas, tiene que ver mucho con la paranoia de la psicosis emocional dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo yo identifico una iglesia que se ha metido esta corriente del misticismo? ¿Cómo la identificamos? Vamos a ver algunas de estas señales. Por ejemplo, hay iglesias que más prioridad se le da a lo que el hermano soñó, a lo que el profeta, el Espíritu le reveló, a lo que el apóstol, entre comillas, dice. Y a la palabra no. Y no se le da la palabra. Un hombre se levantó a predicar y dijo de que Dios le había dicho de que ungiera a la gente con la manguera. Y tenemos en la internet ese video donde el hombre comienza a mojar a todos los hermanos con la manguera ungida. Y comienza a echarle en los pechos de las hermanas, donde comienza la humedad de la blusa a reflejar los pechos de las hermanas. Pero hay una manifestación, la gente comienza a moverse para acá y para allá como borrachos, y a eso le atribuyen que es de Dios, dejando de lado la palabra. El misticismo ha reemplazado las sagradas escrituras. Entienda esto, el misticismo, las experiencias sobrenaturales, los sueños, las supuestas visiones, las palabras proféticas, los ritos proféticos, porque así les llaman, ¿verdad? Ritos proféticos. Esas cosas han reemplazado la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pedro, hermano, el apóstol Pedro fue claro en decirnos a nosotros de que estemos atentos. Mire lo que dice acá en 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, el gran problema es que mucha gente no entiende. Mucha gente recibe, traga como animalito, pero no discierne, no entiende, no tiene entendimiento. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. En cambio, ¿qué enseña el misticismo? El misticismo enseña de que si no tienes una experiencia sobrenatural, entonces tú no conoces a Dios. Si tú no tienes una experiencia sobrenatural de que sentiste una calentura, que te dio una corrientada y te caíste de espaldas y que aullaste como lobo o te remolineaste en un supuesto danza del espíritu que no tiene que ver nada con la danza que la Biblia habla, entonces tú no conoces a Dios. ¿Acaso no dijo el Señor claramente en San Juan 17:3? Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿No dice Juan 5:37, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que tienen la vida eterna? ¿Dónde está basado el conocimiento de Dios? ¿En los sueños de los hombres? ¿En la filosofía del apóstol? ¿En las revelaciones del profeta? ¿O están en las escrituras? Entienda, la iglesia de Cristo es una iglesia apostólica y profética, no porque tenga un querubín que se llame profeta o a una querubina que se llame apóstol, porque ahora hasta las mujeres son apóstoles. Y las mujeres, hermano, esto es más impresionante y una ignorancia enorme. El pastor se declara apóstol y declara a su mujer profeta. ¿Usted sabe que en la Biblia no existe profeta en ámbito mujer? O sea, nunca se le llamó a una mujer profeta si no profetiza. Hasta en eso son tan ignorantes que ni cuenta se dan, tan engañados y ciegos son de que a una mujer no se le puede decir profeta si no profetiza.
pero ahora son profetas, las mujeres. Y eso es triste, hermano. Eso es tan triste de ver tanta ignorancia, tanto engaño en las congregaciones, que ni siquiera pueden discernir o distinguir dónde queda su mano derecha de su mano izquierda. Otra de las cosas que hay, por lo general, en los cultos, el que no se cae de espalda o el que no hace caer de espalda porque no tiene unción. Creen que al ponerle la mano a la gente y la gente se cae de espaldas, entonces ya vivió una experiencia con Dios. Eso es terrible lo que estamos viendo hoy acá. Eso es terrible. La Biblia dice que cuando el ángel del Señor llega a la vida de Juan en la revelación, Juan no cayó de espaldas, cayó de rostro adelante adorando. Aunque se equivocó, quería adorar al ángel, pero el ángel dijo: no me adores. Igual Daniel. La Biblia dice en Jeremías sobre la condenación de los ebrios de Efraín: ellos irán cayendo de espaldas porque andan mal. El que se cae de espaldas porque anda mal, hermano. Toda persona que se cae de espaldas es porque anda mal, es porque no está llevando una vida correctamente. Porque ¿qué pasa después que se cayó de espaldas? ¿Cuál es el cambio que tiene? Conocemos mucha gente que se ha caído de espaldas, pero nunca le hemos visto un cambio. Nunca hemos visto un cambio interesante. Mira lo que dice la Biblia acerca de las caídas de espalda, para que usted lo conozca. En Isaías 28, note usted el contexto. La gente, los falsos profetas, los falsos predicadores, cogen un texto para respaldar lo que ellos quieren decir. No, usted tiene que leer el contexto. Mire el contexto de lo que usted va a escuchar. Dice en el capítulo 28 de Isaías, dice así: ay de la corona de la soberbia de los ebrios. Aquí no hay una borrachera santa ni espiritual. De los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Esta es la profecía de la condenación a los de ¿quién? A los de Efraín. Y en el versículo 7 dice: pero también estos erraron con vino y con sidra, se entontecieron. Imagínense, hermano, hay muchos que se emborrachan de poder. ¿Cuántos borrachitos de poder hay en los púlpitos? ¿Cuántos predicadores están borrachos de poder? Conozco muchos de estos que son borrachitos de poder. Ellos creen que son los únicos que Dios les habla, que tienen la unción, la triple unción. Son los únicos que tienen el poder, son los únicos que pueden guiar a la iglesia, son los que te dan cobertura, son los únicos que se creen querubines. Pero están ebrios, están entontecidos, ebrios de poder. Ebrios de poder. Y la Biblia dice: pero estos se erraron con vino y sidra y se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron como con sidra. Fueron trastornados, se alocaron por el viento, aturdidos con la borrachera espiritual que hoy tienen. Mira lo que sigue diciendo la Biblia: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? Solo al humilde. El humilde que me está oyendo en este momento, el que está oyendo y el que está diciendo: Señor, enséñame tu palabra. El que está en este momento diciendo, comparando con su Biblia y viendo, o el que va a ver después de esta grabación y comienza a comparar, es el humilde. Solo el humilde acepta la palabra. El soberbio dice: yo no necesito escuchar a nadie porque mi profeta, mi apóstol es quien me trae la revelación. Por eso dice acá: ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? A los detestados, a los destetados, o sea, a los niños, a los humildes, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, en el verso 10 de Isaías 28, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y de extrañas lenguas hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el pueblo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. No, nosotros hacemos lo que dicta nuestro corazón, lo que me revela el Espíritu. ¿Qué Espíritu le revelará? Pero el Espíritu Santo no creo que le revele estas cosas que usted sale a mencionar, porque el Espíritu Santo te hace recordar lo que ya Jesús dijo, no te trae nuevas revelaciones. Miren lo que sigue diciendo:
mas no quisieron oír. Pues la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. El Espíritu Santo no te apresa, te liberta. ¿Entiendes eso? El Espíritu Santo nunca te va a apresar, no te va a encadenar, sino que te liberta. En cambio, estas caídas de espaldas que la Biblia menciona es para que te ponga preso. ¿Preso en qué sentido? Espiritualmente, basado bajo los espíritus de los demonios, bajo el poder, bajo la influencia demoníaca. Entienda, el Espíritu Santo liberta, Jesús vino a libertar, el diablo vino a condenar, a esclavizar. Y lo que hacen estos hombres cuando te hacen caer de espalda y sientes una fuerza sobrenatural que te tira al suelo, hermano, te condena, te encadena. Así que si estás en una de estas sectas, retírate de ahí, sal de ahí, corre por tu vida. Quizás me vas a odiar. Gloria a Dios si me empiezas a odiar. Pero esto es importante que yo te lo diga. Jesús predicaba sobre un tema de lavado de manos, porque ya se les atribuía poder a esto. Y cuando Jesús les dio a conocer de que lo que entra por la boca sale a la letrina, los fariseos se ofendieron. Si usted se está ofendiendo ahí, si usted se está ofendiendo y está enojado, que me escucha, muy molesto, hermano, a Jesús también se le ofendieron. No sea que usted sea un fariseo moderno. Otra de las cosas que encontramos ahí también es la manifestación de la risa santa, que la Biblia no habla, la manifestación de la borrachera espiritual. Mire, la palabra borrachera está en la columna o en el listado de los frutos de la carne, más no de los frutos del Espíritu. La Biblia dice, no te embriaguéis con vino, si no se llenó del Espíritu Santo. Algunas personas, esta es otra manifestación, hacen ruidos chillidos parecen perritos, animalitos y caen al suelo. Hermano, esa es una histeria colectiva donde pareciese que tuviéramos el arca de Noé humanamente. Unos aullidos que parecen animales y dicen que tienen al Espíritu Santo. El Espíritu es un espíritu de orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Iglesia donde empieza un movimiento que lamentablemente genera un desorden, tanto ese desorden que hacen unos aullidos prácticamente endemoniados. Otra de las características del misticismo que hay en las iglesias es, por ejemplo, que el hombre, el creyente, obedece al pastor ciegamente. Obedece al pastor ciegamente. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10? Inmediatamente, mira lo que dice aquí, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado allá, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra con mucha gratitud, con mucho amor, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto. ¿Qué debe usted hacer cuando viene un predicador de las naciones, un profeta, un apóstol, un pastor o alguien que le habla de Dios? ¿Qué tiene que hacer en este momento mientras yo predico la palabra? Escudriñar la Biblia. Si usted no quiere ser engañado, entonces escudriñe la Biblia. La Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, claramente, dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice, el Espíritu me dice, hermano, hay que tenerle mucho miedo, porque a veces no es el Espíritu de Dios, a veces es otro espíritu, un espíritu engañador, y dice, por la hipocresía de la gente, predicadores hipócritas, pecaron y siguen el pecado y no se arrepintieron. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es permanecer en el pecado. Mire lo que dice la Biblia: prohibirán casarse y mandarse a extender de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen todos los creyentes. Hay gente que ya no permite casarse. Quiere ser misionero, pero tiene que ser soltero. Hay que
Tenga mucho cuidado. La Biblia dice en los requisitos del pastor que tiene que ser casado. Otra más, voy a leer una más sobre el misticismo en la iglesia. Por ejemplo, usted ve al predicador que se pone en pie y dice, repite conmigo. Mira, esto parece un conjuro. Diga conmigo, lo recibo. Es mío, me apodero. Es eso, hermano. Tenga mucho cuidado. Son palabras que conjuran, que atan a las personas. Pero usted me dirá, pero pastor, funciona. Yo hice un pacto en cierta radio, en cierta televisión, yo hice una promesa con el profeta X, el profeta Y, y me funcionó. ¿Y eso te sorprende? ¿Acaso el diablo no tiene poder? ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo claramente en 2 de Corintios capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mientras lo que el pastor, lo que el profeta, lo que el apóstol hable, que no esté respaldado, registrado en las Sagradas Escrituras, así funcione, así te caiga oro del cielo, así se abre el cielo, así caiga fuego del cielo, y no esté respaldado con la Biblia, no es de Dios. Entienda eso, no es de Dios. Porque el diablo también tiene poder para engañar. Por esa razón, la Biblia es la única forma de medir al predicador. No hay otra forma. No hay un don que te haga medir al predicador, sino la Biblia. Pastor, yo tengo don de discernimiento, dicen muchos. No, léelo con la palabra. El don de discernimiento es bueno para que disciernas, pero con la palabra vas a discernir si el que habla de Dios habla realmente como dice la Biblia o como dicen sus pensamientos. Mira, sigue la Biblia diciendo en Colosenses, sigo leyendo. En el verso 14 de Colosenses nos dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio, clavándola en la cruz. Mira los pecados, hermano. Hay una secta religiosa que te dice que tú tienes que clavar los pecados en la cruz. Y hacen una hoguera, un fuego, y ahí pones tus pecados, yo soy esto, y pegas el pecado en la cruz, hago una cruz de madera, la queman, la tienen ahí, y esa es la manera en que estos clavan sus pecados. Eso es brujería. Hacer fuego en la iglesia, invocar a Dios y quemar los pecados y meter candelita ahí, eso es brujería. Mira lo que dice la Biblia, que el mismo Señor quitó el acta que era contraria. Lo que yo debería haber pagado en la cruz, lo que yo debería haber pagado con mi vida, lo que yo debería haber pagado o debo haber pagado o tendría que haber pagado, perdón, en el futuro, en el infierno, lo pagó Cristo por mí, muriendo en la cruz del Calvario. Y dice que expuso a los principados, los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Mira, hermano, Satanás está derrotado. A nosotros el Señor nos recomienda que lo resistamos, porque Él está derrotado. Pero a veces hay cristianos que miran al diablo como victorioso sobre sus vidas porque no están creyendo que el Señor los perdonó. ¿Cuántos cristianos todavía hoy en día están buscando quién les ayude con sus pecados? ¿Cuántos cristianos hoy en día se van a los encuentros a que se les dé un lavado de cerebro, a que se les haga una mesada dentro de ellos para decir que fueron liberados después de 20 años de cristianos, después de 15 años de conocer a Dios, recién dicen que han sido perdonados? Y todo ese tiempo el diablo ha sido victorioso sobre ellos. Es que no están entendiendo las Escrituras. No tienen maestros conformes al corazón de Dios. Ezequiel dice que Dios les da pastores de acuerdo a sus corazones. Hay gente que se merece tener un pastor sinvergüenza, que les robe el dinero, un pastor que los estafe. Se lo merecen, porque se les ha hablado la palabra, y ellos, sin embargo, no quieren oír la palabra del Señor. Pero viene un mentiroso, viene alguien que les engaña, viene alguien que les quita el dinero, alguien que los subyuga, alguien que les roba la voluntad, alguien que los manipula, y están tranquilos.
El Señor Jesucristo dijo: vengo yo que hablo de parte de Dios, no me queráis oír, pero si alguien viene y habla por su propia cuenta, a ese oís. La gente está inclinada al mal, la gente está vendida al mal, porque no quiere tomar en cuenta la palabra de Dios. Y eso es un peligro que está atravesando la iglesia hoy en día. Es un peligro. Otra de las corrientes de los gnósticos, tanto del tiempo del apóstol Pablo, de la iglesia de Colosas, como en el siglo XXI, de la iglesia de hoy, de la iglesia cristiana de hoy, también se metió la corriente doctrinal llamada el asentismo. Y eso hay muchos. El asentismo, hermano, es el esfuerzo y el duro trato al cuerpo. ¿De qué manera me gano el favor de Dios? A través de la religión. Mire lo que dice la Biblia. Mire: por tanto, nadie te juzgue por comida o por bebida. Nadie te juzgue por los días de fiesta. Hay religiones o iglesias que no celebran el cumpleaños. La hermana cumple un año más de vida y no se lo celebra. Mi hermano, si usted lo quiere celebrar, muy bien, y si no, igual. Pero usted no puede decir de que celebrar el cumpleaños es pecado. Hay gente que ha llegado a ese extremo. No celebra su cumpleaños, llega el día de Navidad, atribuyen que la Navidad es del diablo, que ahí nació Nirón, y el Hijo de Dios. Mira, es la única fecha que por el Señor Jesucristo se paran industrias, se paralizan empresas, se paralizan bancos, se paraliza el mundo para recordar el nacimiento del Hijo de Dios. Ni por Krishna, ni por el Buda, ni por ningún otro personaje histórico, las empresas, las industrias, los bancos y el mundo se paraliza. Y usted tiene la sinvergüencería de decir de que se paralizan por el diablo. Eso está mal, hermano. Eso no es correcto. La Biblia dice: nadie te juzgue por fiesta. Si usted quiere celebrar Navidad, celébrelo. Y si no lo quiere celebrar, no lo celebre, pero no juzgue al otro. Pablo dijo claramente: el que come no juzga al que no coma, y el que no come no juzga al que come. Y estamos en ese pleito. Estamos en que si a ti te gusta la música antigua, los coros, si a mí me gusta la alabanza, si a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, mientras exalte a Dios, que sea bienvenido. Mientras exalte la carne, fuera de acá. Toda música que exalta la carne, que lleva a la persona a mover las caderas, a traer sensualidad, entonces eso es malo, eso no debe entrar a la iglesia. Hoy en día el asentismo ha llegado al punto de enfrascar una falsa santidad a través de los ayunos, a través de ciertos rituales, de ciertas cosas, y es más, unos son tan espirituales y religiosos que publican sus ayunos. Hoy vamos por el 5º día de ayuno, hoy vamos por el 6º día de ayuno. Y no dice la Biblia claramente que cuando ayunes no seas austero, que no publiques tu ayuno como los hipócritas. ¿Por qué ahora la iglesia hace lo contrario? Es una vergüenza, amado hermano, ver y leer que cristianos comiencen a hacer oraciones en el Facebook. Cristianos comiencen a poner ahí la cara de las hermanas todas llorosas, ayunando en el Facebook. Eso no es bíblico, hermano. ¿Qué está pasando a la iglesia? ¿Dónde está el pastor que no corrige esas anomalías? Usted no puede transmitir un ayuno en vivo. ¿Acaso no dice la Biblia que cierres tu puerta y ores en lo secreto y ayunes en lo secreto? ¿Qué es lo que quieres dar a conocer? ¿Que eres espiritual? Eso está mal. No hay dirección en la iglesia. No hay dirección en la iglesia. La palabra no está siendo quien nos dirige, nos está dirigiendo nuestro sentir. El asentismo se ha metido tanto en la iglesia, hermano, que el duro trato al cuerpo, pensamos que eso no va a ser espirituales, que no va a ser hombres de bien. El asentismo es una de las corrientes más mortíferas en los días de hoy. Las penitencias. La gente dice: hoy he pecado contra Dios, ya Dios no me oye. Y si alguien peca, el pastor en lugar de restaurarlo le pone el pie y se lo tira al suelo y lo abandona. Y le da tan duro al creyente que pecó, cuando la Biblia dice: restáuralo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado.
Usted sabe que el cuerpo es templo y moral del Espíritu Santo. Todo lo que haga con su cuerpo lo está haciendo con el Consolador. Estas tres corrientes que hoy en día se han metido a la iglesia, donde ponemos bailarinas en la iglesia, danzarinas, donde la atención que debemos tener nosotros en Dios se quita y se enfrasca en las bailarinas o danzarinas que usted pone ahí en el templo. Espectáculo, show. Tenga mucho cuidado, no estoy en contra de eso. Mientras le enseña a la iglesia a enfocarse en Dios y en la palabra, es correcto. Hermano, uno lo ve en la internet, usted lo pone. ¿Dónde está el énfasis? En las bailarinas, en las danzarinas. Ahí está el énfasis, ahí está la adoración. Adoradores de la adoración, mas no de Dios. Y eso es malo, eso no está bien. Eso está trayendo una degeneración espiritual. Por eso es que hay mucha gente en el error. Por eso es que hay muchas iglesias que están en proclive a la apostasía, iglesias de sana doctrina que ya aceptaron cobertura, dice que el apóstol, iglesias de sana doctrina que ya permitieron que el profeta venga y les traiga revelaciones del tercer mundo, iglesias de sana doctrina que ya permitieron que el querubín se pare ahí y le diga lo que Dios dice que dice, y la Biblia la han cerrado diciendo ahora que me hable el profeta, ya no la Biblia. Entonces, ¿para qué quiere Biblia, hermano? Tenga mucho cuidado. Si usted se identificó con esta enseñanza, escríbanos en privado o ahí en la misma página, o llámenos a este teléfono al 073-523902, 073-523902, que acá tenemos un equipo de hermanos que le vamos a ayudar a responder sus interrogantes, le podemos ayudar, hermano. Usted puede hacer su comentario, puede hacer su llamada, nosotros gustosos lo atenderemos. Así que, hermano, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy conmigo. Ya el día viernes estaré una vez más con ustedes. Oren por este programa y buenas tardes. No me queda otra cosa más que decirle buenas tardes. Voy a invitar a mi hermano Luis que pase adelante, que continúe con el servicio. Que Dios me lo bendiga. ¿Has identificado la mentira de Satanás? Pues está metida, disfrazada, casi en la mayoría de iglesias. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mira, la palabra de Dios está hecha para derribar todo argumento, toda mentira, toda teoría humana. Si tú estás viendo este programa y de repente ha causado una alerta, ¿no? Yo te pido por favor que en lo secreto, ahí en tu habitación, entra a lo secreto, humíllate delante de Dios, dile, ¿sabe qué? Esto es lo que me han estado enseñando durante tanto tiempo, Señor. Pero yo creo que tu palabra ha abierto mi entendimiento. Por favor, dirígeme. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a estar aquí lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Tú puedes escribirnos a través del Facebook. Tú puedes llamarnos a nuestra línea telefónica 073-523902 y nosotros te vamos a aconsejar. Aquí hay un pastor que se llama Alner Añasco, que él está dirigiendo este programa y él es el que te va a dar el consejo, pero el consejo según la palabra de Dios. Hermanos, no me queda más que decirte, ¿sabes qué? Derriba todo argumento con la palabra de Dios, deja de creer a las teorías humanas, vence al mal con el bien. El bien es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.